eh, es muy importante para nosotros, para nuestra cultura, porque se fundamenta nuestra cultura en lo que es, ¿sí? La cultura occidental, con las cuales nosotros estamos totalmente eh, relacionados, ¿no? Nosotros estamos totalmente relacionados con lo que es la cultura europea de aquellos años, porque al ser conquistados y colonizados por los españoles, estamos ligados al origen de la cultura europea. Y en este caso nosotros habíamos visto, las clases anteriores, la importancia de la cultura minoica o cretense. Y una descendiente de esa cultura minoica o cretense va a ser la cultura griega. ¿Sí? Y acá dice, con la expansión, el dominio de los micénicos, comienza una etapa de grandes avances de los pueblos helenos. ¿Sí? Los micenos eran vecinos, ¿sí? de los cretenses. Acá voy a mostrar un mapita. ¿Sí? Acá estaban los minoicos o los cretenses y casi enfrente, acá más o menos, estaban los micénicos. Así que cuando los minoicos perdieron todo su poder, cuando los minoicos tuvieron ese desastre, ¿sí? Por los grandes tsunamis, por las erupciones de las islas contiguas, ¿sí? Los micénicos aprovecharon y tomaron todo el dominio del mar Mediterráneo. ¿Sí? Toda esta zona va a ser zona de influencia de los micénicos. ¿Ah? Los micénicos continuaron con la cultura, ¿sí? Con la cultura que los minoicos habían comenzado, sobre todo en cuanto al dominio, ¿sí? Al dominio y al manejo del comercio sobre el mar Mediterráneo, ¿sí? Los micénicos tuvieron su gran época entre el 1600 a.C. y el 1150 a.C. ¿Sí? Ellos se avanzaron por todos los lados, crearon grandes ciudades, ¿sí? Y dominaron la economía de ese sector. Esto que estamos viendo acá es la puerta de los leones. Se llama así porque acá hay dos leones, ¿sí? Hay una puerta gigante, enorme. Acá arriba, en el dintel, hay dos leones. Por eso se dice la puerta de leones y era uno de los ingresos a la ciudad de Micenas. Era uno de los ingresos a la ciudad de Micenas. Pero los micénicos y su gran expansión y sus grandes ciudades tenían una oposición, tenían un competidor que lo molestaba mucho y ese competidor era la ciudad de Troya. ¿Sí? Entonces los micénicos querían vencerlo, los troyanos querían destruirlo a los troyanos. ¿Sí? Los troyanos se encontraban en la zona de Anatolia. Por este sector que está acá, ellos tenían la ciudad, los troyanos. ¿Sí? Y era un paso fundamental entre Europa y el Oriente. Y los micénicos querían dominar todo el sector y que esta ciudad troyana no le hiciera sombra. Entonces, ¿sí? Los micénicos comienzan a tener una intención de dominar la zona a través de las armas. ¿Sí? Acá hay una pequeña caída, hay una pequeña resumen donde hablamos que los micénicos toman el lugar dominante de los cretenses y, y van a ser los dominadores del Mediterráneo. Pero hacia el 1250 se va a enfrentar con la ciudad de Troya, que está en la costa de Anatolia, hoy Turquía, a la que venció. Pero muy poco tiempo después, sí, muy poco tiempo después de la guerra de Troya, los micénicos van a ser vencidos, dominados por otra invasión de pueblos también indoeuropeos, llamados dorios. ¿Sí? Los micénicos, que habían dominado todo el mar Mediterráneo, que habían vencido a los troyanos, luego van a ser vencidos por otro pueblo invasor llamado los dorios. ¿Sí? Esa invasión fue terrible. Se dio más o menos hacia lo que sería más o menos 1150, más o menos, de aquella época, quedando casi destruida la civilización micénica.
¿sí? Destruida todo lo que se había construido, estos pueblos, los dorios, ¿sí? Con sus ataques fortísimos militares, los destruyeron, ¿sí? Pero bien, ahora, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo lograron los micénicos tener tanto poder antes de la llegada de los dorios? Profe, Sí, dice la Valentina si le puede conectar. y no me aparece acá pidiéndome. O sea, el código si le puede pasar. Ah, yo le pasé, está en el grupo de WhatsApp, No el link, el código. el código. Uy, 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 a ver. ¿Qué Pero nos sí se tiene puede ella? entrar igual. ¿El código le pide? Ay, a ver. ¿Cómo se llama la chica? Valentina Campo. Valentina Camp. Y bueno, a ver dónde está el código. Voy a salir un poquito de la pantalla para ver si tengo el código. Participantes, seguridad, silencio. Eh, a ver, a ver, a ver. Profe, Sí, vio arriba que dice Zoom, sí. ahí apreté, me parece. Ah, pues si yo Fíjese si tengo me sale. acá, invitar a ver, participantes, participantes, invitar. Eh, copiar enlace, copiar invitación, contraseña, me está pidiendo ella. La contraseña la voy a dictar. Dígame, no sé quién está hablando, de que la copie de uno. Así le pasa. La contraseña de la reunión es 2T minúscula, W mayúscula, F mayúscula, U mayúscula, Y minúscula. Esa es la contraseña. ¿Le han copiado? Hola. Sí. Por favor, le envían a la chiquita. Esa es la contraseña para entrar. Y la otra es la invitación. Ya le mandé. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Entonces, retornemos a compartir pantalla. Tac, acá. A compartir pantalla. Y decíamos que eh, los micénicos, ¿sí? Habían vencido a los troyanos con acompañamiento de las otras ciudades griegas, es decir, los micénicos junto con las otras ciudades griegas se unieron para vencer a los troyanos que le estaban compitiendo comercialmente a ellos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de esa famosa guerra de Troya que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar. Acá este mapa le indica dónde estaba Troya. ¿Ah? Eh, acá, Valentina Campos ya la hice un. Acá, en el mapita este, acá está Troya. Acá está situada Troya. No sé si lo observan. ¿Ah? Ahí está Troya. ¿Ah? Acá van a estar los micénicos. Acá estaba la isla de Creta. Toda esta zona y más para acá también, todo el Mediterráneo occidental y oriental estaba dominado por los micénicos y por los griegos. Pero ¿sí? Se la querían sacar a la ciudad de Troya porque era un estorbo, ¿sí? Y entonces se juntan todos los troyanos y van a invadir, ¿sí? Troya. Se juntan todos, perdón, los griegos y atacan Troya. La guerra va a durar aproximadamente 10 años y no los podían vencer porque las murallas de Troya eran enormes, eran gigantes, y no lo podían vencer. Y cuenta la leyenda, cuenta el libro de un gran escritor griego, que no se sabe si existió o no, llamado Homero, que escribió un libro llamado La Ilíada, donde describe la guerra de 10 años,
Dicen que los griegos lograron vencer a los troyanos porque construyeron un gran caballo de madera que era una trampa, porque ese caballo de madera estaba hueco por dentro y adentro se ocultaron unos centenares de hombres, ¿sí? que estaban ocultos ahí y querían, ¿sí? Aprovechar que los troyanos se habían ido a dormir después de fiestas porque pensaban que habían vencido los griegos, porque los griegos construyeron el caballo de madera, lo dejaron a las puertas de la ciudad y ellos subieron a sus barcos como que se iban derrotados, vencidos por no haber podido ingresar a la ciudad de Troya. Pero en realidad los barcos estaban ocultos, esperando que el caballo sea ingresado a la ciudad de Troya, y a la noche, cuando todos estaban ya dormidos y un poco borrachos por los festejos, del interior del caballo salieron los hombres, abrieron las distintas puertas de la ciudad de Troya, y el resto del ejército griego que estaba oculto ingresó en la ciudad y la destruyó literalmente, la quemó, la arrasó, ¿sí? La arrasó y no quedó piedra sobre piedra en esa ciudad. Fue una guerra terrible. Acá vemos unas imágenes, ¿sí? Que muestra esa guerra que supuestamente, ¿sí? Fue terrible, y donde también, según cuenta Homero en su libro La Ilíada, aparecieron dioses que jugaban a favor o en contra de los héroes de la guerra. Acá está Troya incendiada totalmente. En esta famosa guerra de Troya, ¿sí? Aparece también algunos personajes que eran considerados como dioses o semidioses. Uno de los más destacados que aparece en esta guerra va a ser uno de los héroes griegos más reconocidos, llamado Aquiles, que era hijo de un hombre mortal, de un mortal y una diosa. Y este Aquiles había sido sumergido en una fuente que lo hacía invulnerable, que lo hacía invencible. Donde el agua lo tocó, ese sector de su cuerpo era invulnerable. Pero la madre, al sumergirlo en esa fuente, lo tomó de los talones, del talón, ¿sí? De uno de los talones, para sumergirlo. Y ese talón quedó vulnerable. Ese talón quedó vulnerable, ¿sí? Entonces, el único lugar donde Aquiles podía tener un ataque, podía ser herido, era su talón, ¿sí? El único. Todo lo demás era invulnerable. Tal es así que él luchó en las distintas batallas de los 10 años y siempre salía, ¿sí? Invencible, vencedor, hasta que una flecha le clavó su talón y lo mató, ¿sí? Pero a pesar de eso, los griegos hicieron la famosa trampa del caballo de madera, la pusieron a las puertas de la ciudad de Troya, y cuando los troyanos, pensando que los griegos se habían ido, ingresaron el caballo, de ahí salieron las tropas griegas y destruyeron la ciudad. Pero, a pesar de este gran triunfo que tuvieron los griegos, los micénicos, no pudieron darle continuidad, porque más o menos para el año 1200 antes de Cristo llegan los famosos dorios, los invasores dorios, que son los que van a destruir toda la situación que habían creado los griegos. Todo este conjunto de dominación,
todo este imperio de manejo económico, ¿sí? Todo este imperio que habían construido los griegos, manejando, ¿sí?, las costas del Asia, construyendo un gran comercio por todo el Mediterráneo, conquistando también zonas del norte de África, ¿sí? Todo esto se quedó destruido con la llegada de la invasión doria. Y desde esa época hasta el año 800 se conoce como la Edad Oscura. Se conoce como Edad Oscura porque no hay nada que puede contar de ese tiempo, porque ha sido tan grande el ataque, tan dura la invasión, que no ha quedado nada en pie. Casi se pierde hasta la escritura, casi se pierde hasta la escritura. ¿Sí? 400 años que esta zona quedó devastada y tuvo que rearmarse de nuevo por sí misma, por sí sola. Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de la Edad Oscura. Es decir, que nosotros hemos visto cómo allá por el 2000 a.C. surge la gran civilización cretomicénica o cretominoica cretense. Vamos a ver cómo los cretenses son los que van dando el origen a estas civilizaciones del mar Mediterráneo, cómo avanzan en el ámbito económico, en el ámbito marítimo, en la construcción de palacios, en la aparición de desarrollos escritos, ¿sí? Y vamos a ver después cómo los cretenses van a ser superados por los micénicos, cómo los micénicos se expanden por el mar Mediterráneo, cómo superan a los troyanos, cómo lo vencen, y después cómo los micénicos y el resto de las ciudades que lo acompañaban van a ser derrotadas por otra invasión, ¿sí?, llamada de los pueblos dorios, y que por 400 años eso está como en una oscuridad total, ¿sí? Obviamente en el medio tenemos la mitología del famoso laberinto del rey Minos, donde oculta a Minotauro. Luego vamos a ver también, ¿sí?, la situación de la guerra de Troya, que está escrita en el libro La Ilíada de Homero, donde aparecen héroes como Aquiles, que era indestructible. Vamos a ver cómo los griegos vencen a los troyanos con ese caballo de madera, con esa trampa, ¿sí? Vamos a ver cómo se van dando distintas situaciones hasta que llegan los dorios, ¿sí?, y todo queda destruido por 400 años, ¿sí? Bueno, más o menos eso sería lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí está el PowerPoint este que yo tengo acá. Y vamos a la semana próxima, ¿sí?, vamos a hablar sobre la cultura griega, ¿sí?, las polis, las ciudades griegas, cómo han ido avanzando, cómo han ido creciendo y cómo van a lograr llegar a sistemas democráticos muy importantes, como es el caso de la polis de Atenas. Eso lo vamos a